Ali Khamenei, el fin del líder supremo de Irán. Estos son los escenarios que podrían cambiar el Medio Oriente. ¿Quién es Ali Khamenei, el ayatolá? ¿Cuál es su origen, su poder? ¿Cuáles son las crisis actuales que están viviendo y sus posibles fines? ¿Cuál es el papel del hijo? Un hijo que cada vez es más activo en la política interna y tiene más poder. ¿Cómo va a afectar y realmente qué tanto poder tiene actualmente el llamado líder supremo? Vamos a los detalles de lo que está pasando allá en Irán. Primero hay que entender cuál es el origen. Sobre todo, el conocer este tipo de personajes nos ayuda también a entender por qué las cosas están como están en este momento allá en Irán. Ali Khamenei habría nacido el día 19 de abril de 1939. Era el año que iniciaba la Segunda Guerra Mundial y él apenas estaba naciendo. El líder supremo de Irán desde junio, pero ya desde 1989, es la máxima autoridad política y religiosa del país. Imagínense ustedes. Son 36 años de liderazgo de todo un país. Y no es nada más un liderazgo político, sino también es un liderazgo religioso. Últimamente su relevancia ha regresado debido a la guerra de los 12 días entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Cuando iniciaba en el aspecto político, 10 años antes de convertirse en el líder, ojo, él inicia en 1979, los 40 años, él decide pues ser activista, ¿no? Digamos que ya tenía tiempo en eso, pero en el 79 es cuando se empieza a conocer como un activista. En ese año es arrestado, es estudioso, es religioso, sobrevive a varios arrestos, alguna vez lo llegan a herir. Fíjense, tenía 40 años y apenas estaba surgiendo su liderazgo, ¿sí? De repente es impresionante ver esto, ¿no? O sea, mucha gente ahorita que tiene a lo mejor 40 y piensa que ya hizo muchas cosas en su vida y él apenas estaba empezando a hacer por lo que lo iban a conocer en todo el mundo. En su momento él fue visto como una especie de revolucionario. Él era visto como un personaje que se oponía al Shah. Y a pesar de que él tenía tiempo, cuando llega a los 40 él tenía tiempo en activismo, hasta el 79 es cuando él empieza a ser más conocido. Al día de hoy es uno de los dirigentes a nivel internacional más sancionados, pero al mismo tiempo uno de los más influyentes entre el mundo chiita. Él ha tejido desde muy joven redes institucionales e incluso económicas. Entonces mucha gente dependiendo de él y del poder y de lo que él ha tejido desde hace muchísimo tiempo. Un dato curioso es que él estuvo muy interesado en el arte y en la cultura previo a todo este activismo, y luego no le dio por ahí, se fue por la política y pues ya sabemos la historia. Pero es curioso que se haya dedicado un poco más hacia el arte en un principio, tuviera esos intereses en un principio. De 1979 a 1989, 10 años después de que él empezó a ser conocido como activista, se convierte en el más poderoso de los ayatolas tras la muerte de Khomeini. Ahí es donde se fortalece su autoridad interna controlando el grupo de guardianes, la judicatura, medios de comunicación y las fuerzas armadas. Y a partir de ahí fue un crecimiento en todos los sentidos. Un dato curioso es que los ayatolas pueden emitir lo que son los fatwa. Este fatwa es como una especie de, vamos a decir, como de regla o de ley sagrada, en la que él publica este fatwa en contra de las armas nucleares, aunque se sabe que Irán está avanzando en su programa atómico. Pero digamos que para el despiste, para que se crea como que no están haciendo armas nucleares, él se posiciona y pone, digamos, punto de vista en contra de las armas nucleares, a pesar de que hay muchas evidencias de que están enriqueciendo el uranio a niveles militares. Hay que recordar que el uso del uranio para las plantas nucleares es del 10% menos, y ellos han logrado enriquecer el uranio hasta el 60%, pero incluso se cree que ya podrían estar muchísimo más arriba, llegando tal vez al 90% en los próximos meses, si es que las instalaciones nucleares están activas. Eso es una duda que todavía está perseverando. No ha sido fácil y mucha gente no lo apoya dentro de Irán. No, pues vamos, sí tiene muchos seguidores,
pero hay mucha gente que está en contra y hay nuevas generaciones que lo quieren fuera. En 1999, 10 años después de que se monte en el poder, hubo una gran protesta que lo quiso tumbar y en esas protestas eliminaron a muchísimos civiles iraníes. Ha sido muy represor su forma de funcionar dentro de su país. En el 2009, en el 2017, en el 2018, en el 2019 y el 2020 ha habido protestas. Por ejemplo, la última, de las más grandes, fue una ola de protestas tras la muerte de Mahsa Amini, una jovencita que no traía bien puesto la ropa típica que tienen que traer, como taparse la cara y todo esto, y la golpean. La policía que llaman la policía de la moral. La golpean a tal nivel, pues que se queda sin vida. Lamentablemente, pues esto sucede y entonces empiezan las protestas. ¿Y qué pasa en las protestas? Pues muchísima gente también pierde la vida en las protestas. A partir de ahí, la policía de la moral ha tenido que pasar a un segundo plano y ya no tienen tanto poder porque hay un descontento social en ese tema. Aún así, pues el excesivo conservadurismo continúa en Irán. La última escalada se dio el 7 de octubre del 2023 dentro de Gaza, donde un grupo terrorista llamado Hamas tiene una serie de ataques dentro de Israel, que de ahí surge un conflicto que ahorita lo estamos viendo muy amplio. Muchos creen que él fue el que dio la orden de que se atacara. ¿Para qué? Para evitar que se hiciera una unión entre Israel e Arabia Saudita, donde hay que recordar que esa misma semana se iba a dar un acuerdo histórico, el acuerdo de Jordania, Arabia Saudita e Israel, que hubiera unido el Medio Oriente, convirtiéndolo en una de las zonas más potencial de generar riqueza del mundo. Imagínense Arabia Saudita, Jordania e Israel por aquí mandando ductos de gas y petróleo por mar Mediterráneo. ¿Hacia dónde? Pues hacia Europa, ¿verdad? Esto iba a ser increíble, iba a traer mucha prosperidad para la zona, pero casualmente esa misma semana es cuando se da el ataque del 7 de octubre. Muchos saben que Irán pues tiene estas guerras proxy en diferentes milicias dentro de Irak, milicias dentro de Yemen, también Hamas y Hezbollah en Líbano, en esta zona, operan en favor del ayatollah. ¿Qué hace el ayatollah? Manda dinero, manda entrenamiento, manda armas. Y todo eso gracias a que tienen una gran cantidad de reservas de petróleo que las tienen específicamente en estas islas. Islas que están o que tienen una cantidad de petróleo importante. Ahí lo podemos ver, ¿no? Aquí si tiene gran parte de la riqueza que llega hacia Ali Khamenei, hacia el gobierno iraní, pero también pues hacia esas milicias que operan alrededor para los fines iraníes. ¿Qué pasaría si el líder supremo ya no estuviera en estos momentos? Es decir, si él pierde la vida, ¿qué pasaría con Irán? ¿Qué pasaría con el régimen de los ayatollah? Hay que recordar siempre que hay un vacío del poder, se llena inmediatamente. Ya él ha nombrado a 3 potenciales ayatolás, aunque todo el mundo sabe que posiblemente el ayatolá va a ser su propio hijo. Para el despiste creen que han dado 3 nombres, pero que en la realidad esos no van a ser los ayatolás. ¿Quién sabe? Ya lo dirá el tiempo. No es un ayatolá, son varios, pero él es el líder de los ayatolá y el que siga probablemente será su propio hijo. Todo este conflicto con Hamas empezó a generar un efecto dominó en el que ahí entraron a participar los yemeníes, los hutíes en Yemen, las milicias pro-Irán en Irak, cosa que cada vez están más, no es que estén debilitadas, pero sí que operan menos, debido a que aquí hay bases también de los Estados Unidos y que muchas veces esas milicias también tienen otros intereses, no necesariamente los mismos que tenga Ali Khamenei. Entonces, de alguna manera se han sentido traicionados por los iraquíes pro líder supremo o pro iraníes. Los iraquíes que están en esta zona casi no han operado. Por ejemplo, cuando pasaba Israel con sus aviones militares para bombardear las instalaciones nucleares en Irán, estos grupos, estas milicias que tienen poder para disparar contra aviones, no dispararon absolutamente nada. Dejaron que pasaran los aviones de Israel sin problema. Y luego, después de los ataques,
también hubo solamente unos cuantos drones que lanzaron hacia bases de los Estados Unidos, pero nunca lo reivindicaron. Entonces quedó la duda de quién los había disparado. Probablemente ellos, pero realmente nunca se supo. Entonces estas milicias últimamente casi no operan. Hezbollah, que está en el Líbano, está muy debilitado y ya dijo que no se va a meter en el tema. Entonces también se ve como una especie pues de traición, por lo menos por ahora. Los únicos que siguen pues disparando son los hutíes que están operando en esta zona, pero a un nivel muy bajo que no los vuelve una fuerza demasiado peligrosa. En la reciente guerra de los 12 días entre Irán e Israel, una de las estrategias que hizo Israel fue atacar a los líderes, a los altos mandos más importantes militares que tenía Irán. Entonces de repente el líder supremo se queda sin todos sus líderes con los que podía tener control. Entre ellos ahí se va Hossein Salami y otros altos mandos militares que quedan sin vida. Entonces, en unos cuantos días, pues se quedó solo. Por eso se sabe que principalmente ahora vive en un búnker, pensando en que, pues en cualquier momento también lo podrían intentar eliminar. Los que lo defienden, los que creen en él, lo ven como un guardián de la independencia nacional, una especie como de escudo de los chiitas frente a Estados Unidos, frente a Israel y frente a otros grupos también musulmanes. Lo señalan un defensor, pero los críticos lo señalan como un represor. Los disidentes, los que se han ido de Irán a vivir a otros países, los que viven refugiados, han vivido de todo, ejecuciones, torturas, de todo. Vamos, que ha sido un personaje durísimo en contra de la misma población. Aquellos que no están de acuerdo con él. Se especula que pronto viene su fin. Por eso hago este especial sobre este personaje. Hay varias teorías. Uno, que podría internamente quedar invalidado, ya que los más cercanos han perdido la vida y están entrando nuevos liderazgos, que podrían hacerlo a un lado y dejarlo como una figura religiosa, pero que ya no está operando. El régimen podría estarse tambaleando. Entre algunos datos raros, curiosos, es que él no es un ayatolá marja, que sería la máxima autoridad religiosa. Su influencia es más política, aunque también religiosa, pero no llega al nivel de ayatolá marja. Ese nivel no se lo han dado. Él estudió poesía, estudió música. Siendo joven, todo el mundo pensó que se iba a inclinar hacia la cultura y el arte, pero de repente toma un giro y se radicaliza. Su hijo se llama Mojtaba Jamenei. Nació en 1969, cuando él tenía 50 años. Ya aseguran que podría tener un rol central. Tenía 30 años, más bien. Él tenía 30 años cuando nace su hijo y que podría ser su sucesor. Príncipe exiliado, heredero del Shah, llamado Reza Pahlavi. El príncipe exiliado heredero del Shah, llamado Reza Pahlavi, advierte que Irán está al borde del colapso. Él cree que podría haber un camino democrático para Irán y que la caída del líder supremo se va a dar en cualquier momento. ¿Cuáles son los posibles escenarios que se están viendo? Miren, el líder supremo tiene 86 años en este momento. Aparte con el estrés de haber sido el ayatolá los últimos 35 años, 36 años por ahí. Según lo que reportan, podría ser nada más de esperar y que en un punto pues llegue a perder la vida, ¿no? Ya la edad pues es un factor también importante. Ahora, hay ayatolas que tienen 90 y tantos años, entonces igual pues pueden ser longevos, ¿verdad? Israel y Estados Unidos no descartan que pueda haber acciones en contra de Jamenei. Netanyahu afirma que eliminarlo podría ser el fin del conflicto. El mismo Donald Trump aseguró saber dónde se encontraba cuando estaba en un supuesto búnker y dijo que de momento no le iba a disparar, pero pensaba pues que quería llegar a un arreglo. El golpe que pudiera generarse si llegara a ser atacado sería doble, porque pues no es lo mismo que fallezca de muerte natural a que pierda la vida por un país que se considera enemigo para ellos. Eso podría ser incluso más peligroso.
También hay una revolución interna y esto podría generar un derrocamiento. Hay una disidencia dentro de Irán que, aunque creen que es débil, aseguran que cada vez está más organizada. Lamentablemente está fragmentada en diferentes grupos, unos que son muy ultraconservadores, digamos, en una línea muy distinta, y otros que son más democráticos, que pues buscan más libertades, etcétera, y que también están muy divididos. Esa disidencia parece todavía no ser la solución. También podría haber una sucesión pacífica y que en el mismo círculo de los ayatolas digan hay que hacer un cambio y se dé un cambio entre ellos, ¿no? Eso también podría ser. Al momento, Jamenei casi se ha vuelto un personaje invisible, casi no aparece. Incluso en momentos clave o importantes ya no sale extremadamente pocas veces. La protección de él se ha reforzado y hay otros líderes que han empezado a brillar. Por ejemplo, el mismo Aragashi, que es el ministro de Relaciones Exteriores, es el que más aparece en los medios, el que más aparece a nivel internacional y nacional. Incluso lo han criticado por eso. Recientemente acaba de hacer Aragashi una entrevista con Fox News en Estados Unidos y eso generó muchas críticas internas, pero es Aragashi, el ministro de Relaciones Exteriores, como les digo, el personaje más visible ahorita, ni siquiera el presidente, porque también tienen presidente, se llama Masoud Pezeshkian, que es como si no existiera, un personaje del cual se le vota y todo, o sea, hay votaciones, elecciones, no es de la misma línea de el líder supremo, es más abierto, menos ultraconservador, pero pues también con poco poder. En los últimos años no le han salido las cosas al líder supremo. Se perdió la vida del anterior presidente de Irán, junto con varios ministros importantes, incluso una ayatolá que perdió la vida en una caída de un helicóptero, que generó pues mucha suspicacia de realmente cómo sucedió este accidente, ¿no? Pero bueno, el asunto es que ha estado envuelto últimamente en muchos problemas que no le han permitido, digamos, operar como quisiera. Lo que sí es que operan de una manera en la que constantemente están recordando que quieren destruir Occidente, incluyendo Estados Unidos, Europa, Israel, etc. O sea, traen una narrativa de violencia, de destrucción, de desaparecer al otro, ¿no? Incluso constantemente diciendo, bueno, ellos no reconocen a Israel como un país e incluso pues hablan de querer exterminar, ¿verdad? Ese es un tema tremendo, pero es parte de esa narrativa que tiene el líder supremo, o conocido como el líder supremo. El punto interesante aquí es que cuando cae con él muchas cosas que han representado, digamos, este autoritarismo exagerado que ha tenido él. Creen que no habrá otro líder así de autoritario. Creen que intentar haber otro líder similar, digamos, sería muy complicado. Creen que viene en un cambio generacional y que incluso, pues, un cambio total. Pero eso, pues, quién sabe, ¿no? O sea, cuando él pierda la vida, digamos que viene una caída de una generación ultra conservadora dentro de Irán. Y esto podría ser interesante, sobre todo para todos los activistas y jóvenes que han luchado por un giro, por un cambio en las políticas y que muchos de ellos pues han perdido la vida o que están en la cárcel en estos momentos. Te recuerdo que estamos en Telegram, que estamos en WhatsApp y que ahí te mando los avisos de cuando hacemos un en vivo, cuando subimos un reporte. También nos puedes apoyar con un super chat, con una membresía. Te lo agradezco y gracias también a la comunidad que está suscrita. Hay mucha gente que nos ve y no está suscrita, como un 30% nos viene y nos ve todos los días y no se suscribe. Bueno, les pido si nos pueden hacer ese favor, suscríbanse, ¿no? Sería buenísimo. También puedes visitar a Pepe Clips, que ahí subimos resúmenes y hacemos transmisiones donde pues ponemos un loop 24 horas o 12 horas para que estés conviviendo con la comunidad, platicando mientras vas viendo el resumen de lo que ya hemos estado transmitiendo, ¿ok? El asunto es que les dejo aquí una encuesta, una pregunta. ¿Cómo crees que terminará el mandato de Ali Jamenei? ¿Un fin natural y una sucesión suave? ¿Un tema, pues, de que alguien lo elimine? O sea, algún tipo de ataque.
un golpe militar o una revolución, una revelación más bien, alguien que se rebele, ¿no? Más bien, interno, alguna especie de derrocamiento. ¿O crees que de momento no está en riesgo y pudiera darnos todavía algunos años de noticias? ¿Crees que va a estar vivo varios años más? ¿Qué es lo que opinas tú? ¿Qué crees que vaya a pasar? Te dejo la encuesta aquí en el área de comunidad o el área de publicaciones que le llaman ahora, ¿verdad? Y bueno, estaré muy atento al resultado de la encuesta. Que tengas un excelente día y gracias por compartir. Aquí te dejo estos videos para que los cheques. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta pronto.